Cristo los ama, María también, amados hermanos. Continuamos con la lectura del libro Crecimiento de la Vida en el Espíritu, del dominico Fray Chus Villarroel, de la Orden de Predicadores. La gracia de la predicación. Segunda parte. En sentido estricto. Al hablar en este capítulo de predicación, quiero tomar el vocablo en un sentido muy restringido. Desde siempre he oído en la renovación distinguir dos niveles en el ejercicio de la palabra. Por una parte, está el anuncio querigmático del Evangelio, la proclamación de la palabra que mueve, conmueve, denuncia y engendra la fe por efecto de la unción del Espíritu que va inherente en ella. Por otra parte, una vez que existe la fe, se la va formando y enriqueciendo mediante la catequesis, la enseñanza, la didaché, la teología. Al hablar de predicación me refiero exclusivamente a la primera. En la época actual se confunden los dos planos. Predicar es tanto anunciar el acontecimiento de la salvación, como exhortar, paracalein, o enseñar, didaskein. Por el contrario, en el Nuevo Testamento los verbos kerisein, evangelipsestai, restringe la predicación a la proclamación solemne. Querigma de un hecho. Jesús es Señor y Salvador. Esta verdad no tiene nada que ver con una teoría que uno es libre de admitir. Requiere por parte del oyente una respuesta y un compromiso, pues palabra y verdad, según su sentido bíblico, tienen valor de vida. Toda predicación que no venga a parar en un llamamiento a la conversión se expone a dejar de ser evangelio para convertirse en conferencia. Yo quiero hablar de predicación en el sentido neotestamentario del verbo, es decir, predicar en este sentido no es enseñar, sino proclamar querigmáticamente el acontecimiento salvador y liberador de Jesucristo. Santo Tomás de Aquino dice que nadie debe aceptar el oficio de la predicación si no está ya suficientemente purgado y consolidado en la virtud. La predicación lleva en su entraña el testimonio como condición primera de eficacia. Lo que se predica tiene que pasar primero al nivel que la gracia le otorgue a cada uno, por la propia vida como ocurrió en Jesucristo. Nadie va a ser tocado por una palabra que, aunque verdadera en sí, sea mentira en la boca del predicador. El Espíritu Santo queda bloqueado por este engaño. Sin embargo, no sucede lo propio en la enseñanza, pues, aunque sea ungida por el Espíritu y movida por la caridad, no transmite básicamente unción y gracia, sino ideas que forman y consolidan la fe y la gracia. Por eso, la predicación es como un sacramento que actúa en directo, o, mejor dicho, la raíz de todos los sacramentos que alimentan la fe engendrada por la palabra. La acción del sacramento no está mediatizada primariamente por la comprensión, es decir, no es de tipo intelectual, aunque como acto humano lleve inherente como condición la conciencia de dicho acto. La palabra en la predicación actúa de la misma forma. La diferencia está, según Santo Tomás, en que el sacramento no requiere la santidad del ministro, pues lo que el sacramento realiza no nos es dado por la oración de la Iglesia o del ministro, sino por el mérito de la pasión de Cristo. En cambio, en la predicación, si el ministro no es testigo vital de lo que dice, queda seriamente tocada la eficacia de la palabra. Los dos niveles. La predicación que yo me he encontrado en la renovación carismática nace del don, no de una simple razón iluminada por la fe. El lenguaje con que se expresa es distinto y lo mismo acaece con la forma, alcance y contenidos. Predicar desde el don es predicar poco desde uno mismo y mucho desde el Espíritu. En esto, claro está, hay grados. Una palabra con poder, signos y autoridad
solo puede darse a ese nivel. Cuanto más desciende la palabra al terreno de una razón iluminada por la fe, más se va llenando de razones e ideas y va perdiendo la fuerza directa del espíritu. La razón trata siempre de convencer. El don penetra, reblandece el corazón y convierte. La palabra de la razón termina siempre en reflexión y catequesis. La del don es querigma y anuncio directo. Hasta la Edad Media, el oficio de la predicación era ejercido únicamente por los obispos. El derecho a la palabra les pertenecía por transmisión apostólica. Fuera de ellos, solo podían predicar sus delegados y siempre con credenciales y delegación expresa. En un momento dado, la urgencia de la predicación se hizo apremiante porque brotaron por doquier sectas que predicaban la palabra fuera de la obediencia de la Iglesia. Los albigenses, cátaros y valdenses introdujeron un grave desconcierto en el pueblo cristiano. Por otra parte, la palabra de los herejes estaba afirmada con radicalismos en la pobreza y en el modo de vivir. La actitud era fundamentalista y fanática, pero llegaba al pueblo, en contraste con la fría y aburguesada predicación de los delegados diocesanos. La controversia se agudizó en el sur de Francia, donde cobró una virulencia redoblada. Allí fueron enviados legados pontificios para doblegar con su palabra la herejía. A esta comitiva se unió Santo Domingo de Guzmán. Lo único que cosecharon fue el rechazo y la risa del pueblo. Domingo, en un momento dado, se enfrentó con sus propios compañeros y denunció sus riquezas, su boato, sus caballerías. Les conminó a aceptar una predicación semejante a la de los apóstoles, a pie y en pobreza. Visto su escaso éxito, comenzó a predicar de esta manera por su cuenta. Al cabo de unos años de testimonio y perseverancia, reunidos unos cuantos compañeros, logró que Roma aprobara la primera orden de predicadores, con derecho a predicar en la iglesia entera sin las trabas dogmáticas y burocráticas que cada diócesis ejercía. Este fue el mejor logro y la mayor originalidad de Santo Domingo. Desde ese entonces, la predicación se convirtió en una realidad fecunda dentro de la vida de la Iglesia. De este modo, los primeros dominicos predicadores significaron una fuerte sacudida del espíritu en orden a la palabra. Este carisma de predicación, junto con la pobreza de los franciscanos, brote coetáneo suscitado igualmente por el espíritu, robaron a los herejes toda legitimidad evangélica, vaciaron sus contenidos de denuncia y acabaron en menos de un siglo con las 3 sextas heréticas. Estos grandes movimientos surgieron por una presencia especial del espíritu. Los primeros predicadores vivían su vida no solo al nivel del don, sino que estaban dotados de fuertes carismas relacionados, sobre todo, con la palabra y la evangelización. Un autor reconocido caracteriza así la predicación de los frailes del principio. Su predicación era carismática, nacida de la experiencia de Dios, querigmática y doctrinal, que anuncia y explícita el plan divino de la salvación. Profética, que discierne lo que hay de gracia y de pecado en los signos de los tiempos, o lo que hay de vida o de muerte en la historia humana. No se trata, pues, de una simple catequesis o de una predicación moral. Se trata de un anuncio y proclamación de la palabra de Dios, que conduce a la fe y sienta las bases de la comunidad cristiana. Este es el núcleo de la evangelización. Su propósito no es simplemente hacer buenas personas, sino sembrar en ellas la experiencia del Evangelio de Jesús, la buena noticia del reino de Dios.